Muy buenos días, son las 9 en punto de la mañana de este jueves 31 de julio del año 2025 y en este momento a las 9 en punto de la mañana usted está viendo En Conexión por TVV Network y lo está escuchando por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. También nos puede ver a través de la plataforma Fanatis en todos los Estados Unidos, en su celular, la tablet, las computadoras, ordenadores, Smart TVs. Solo tiene que suscribirse al paquete VZ Play en Fanatis. Fanatis. Hoy es el día de San Calimero de Milán, Santa Elena de Suecia, San Fabio de Mauritania, San Germán de Auxerre, San Justino de Jacobis. Pero lo más importante es que hoy es el día de San Ignacio de Loyola, el padre fundador de los jesuitas de la Compañía de Jesús. Así que felicitaciones a todos los Ignacios, Ignacias, Nachos, Nachas, en fin, felicitaciones a todos. En el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos para el día de hoy, la luna todavía está creciente en Libra, pero a partir de la 1:25 de la tarde entrará creciente en Escorpio, y eso ya es otra historia. La luna de Escorpio es la luna de las cosas ocultas, de los misterios, es la luna de los espías, es la luna de las brujas, los brujos, es la luna de las cuestiones esotéricas y es la luna para hacer cambios radicales y trascendentales. Así que tenemos dos lunas, luna creciente en Libra, pero a partir de la 1:25 creciente en Escorpio, el Sol por supuesto en Leo y Mercurio retrógrado este jueves 31 de julio del año 2025. El 31 de julio de 1556 falleció Ignacio de Loyola, venerado como San Ignacio. Fue un guerrero, se hizo sacerdote católico, teólogo, y con 6 compañeros fundó en París, en 1541, la Compañía de Jesús. San Ignacio falleció a los 65 años. El 31 de julio de 1914 se inicia formalmente la producción petrolera en Venezuela con la activación del pozo Sumaque 1. La empresa Caribbean Petroleum Company, subsidiaria del grupo anglo-neerlandés Royal Dutch Shell, culmina con éxito la perforación. El 31 de julio de 1931 en Nueva York inicia sus transmisiones la estación experimental de televisión W2XAO, hoy conocida como WCBS. El 31 de julio de 1944 muere Antoine de Saint-Exupéry, el autor del Principito. Él era piloto de combate, y fallece sobre el Mediterráneo en un vuelo de reconocimiento. Estamos en tiempos de la guerra y se le dio como caído en acción, pero todavía es un misterio de cómo fue que desapareció su avión. Hoy está cumpliendo 81 años Geraldine Chaplin, la hija de Charles Chaplin y Una O'Neill, la que protagonizó Doctor Zhivago, Cría Cuervos y tantas extraordinarias películas. El 31 de julio de 1976, Pedro Gamarro gana la primera medalla olímpica de plata para Venezuela en los Juegos Olímpicos de Montreal. Y siguiendo en el mundo olímpico, el 31 de julio del 2012, Michael Phelps se convierte en el deportista más laureado en la historia de los Juegos Olímpicos al sumar 19 medallas. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar con el economista Alejandro Grisanti. Con él vamos a analizar la decisión de la Reserva Federal de dejar las tasas de interés sin mayor cambio. Luego vamos a conversar con el periodista Alonso Moleiro. En el cuadro político venezolano, el señor Jorge Rodríguez y Nicolás Maduro han decidido que hay una nueva oposición que ellos ya asumen como oficial y formal, desconociendo por completo a los 7 millones que hace un año votaron por Edmundo González Urrutia. Después
vamos a conversar con el periodista Juan Carlos Iragorri, de vasta experiencia como corresponsal en Washington. El tema Epstein se complica. Eso lo vamos a abordar con Juan Carlos Iragorri. Luego, en algún punto de la clandestinidad en Venezuela, vamos a conversar hoy con María Corina Machado. La conversación promete, porque son muchas las preguntas y creo que es mucho lo que tiene que decir María Corina. El foro de hoy, separarse sin guerra, claves para un divorcio lo más amigable posible, sobre todo si hay hijos de por medio. Lo vamos a abordar con la psicóloga clínica Suyín Vergara, especialista en parejas y familia. Ella está en Santiago de Chile. Y en Ciudad de México, la psicóloga clínica, psicoterapeuta de familia, Alicia Núñez Paredes. Luego vamos a conversar con la doctora Ingrid Rachet, médico nutrólogo y es especialista en nutrición infantil y de embarazadas. Vamos a tocar con ella la actualización del libro, ya les voy a comentar, Nutrición en Pediatría. Y vamos a cerrar hoy con nuestro muy querido Jorge Glenn, quien prepara una suerte de sitcom muy interesante, Cambur Pintón, mi historia en 4 cuerdas. Será un espectáculo que presentará aquí en Miami y en Orlando. Ese, pues, el programa que te hemos preparado para el día de hoy. Y a las 9:07 de la mañana, vamos entonces con las noticias más importantes de este 31 de julio. La Reserva Federal anunció ayer que mantiene las tasas de interés en 4.25% menos 4.50 por quinta reunión consecutiva. 2 gobernadores, Bowman y Walker, disintieron votando a favor de una reducción de 25 puntos básicos y es la primera vez desde 1993 que ocurre una disidencia como esta. El presidente de la Reserva Federal, el señor Jerome Powell, recalcó que la inflación sigue por encima del 2% y que el panorama económico muestra signos de moderación, por lo que se mantiene una postura cauta, atenta a los datos que vendrán y los riesgos derivados de los aranceles. Powell enfatizó que el comité no ha tomado ninguna decisión sobre una posible rebaja de tasas en septiembre, remarcando que aún se requieren datos económicos adicionales antes de considerar cualquier cambio. Subrayó Powell que la política monetaria se mantendrá moderadamente restrictiva mientras persistan riesgos inflacionarios, especialmente vinculados a los aranceles. El mercado interpretó estas declaraciones como una clara señal de que las probabilidades de un recorte en septiembre cayeron por debajo del 50%. Además, Powell definió su enfoque como esperar y ver, esperar y observar, mostrando cautela frente a la incertidumbre económica y enfatizando el compromiso del Banco Central con su mandato dual y la independencia institucional. El presidente Donald Trump impondrá una serie de nuevos aranceles a las importaciones de cobre, tomando medidas ejecutivas en un esfuerzo por impulsar la industria nacional del cobre. En una proclama presidencial firmada ayer miércoles, Trump impuso aranceles universales del 50% a las importaciones de productos semi-elaborados de cobre, incluidos tubos, cables y láminas, así como productos derivados con alto contenido de cobre, según indicó la Casa Blanca en una hoja informativa. Estos nuevos aranceles entrarán en vigor mañana, 1 de agosto. Esto incluye excepciones para los productos de cobre que ya están sujetos a los aranceles automotrices del presidente. Chile, por su parte, el mayor productor mundial de cobre y principal proveedor de los Estados Unidos, respira aliviado luego de que el presidente Trump excluyera ayer de este arancel del 50% al cobre que vende el país sudamericano. El presidente Trump también anunció nuevas tarifas del 25% a las importaciones desde India, junto con penalizaciones adicionales por su comercio energético con Rusia. Trump impuso tarifas del 50% a productos brasileños tras acusaciones sobre persecución política en Brasil. Por otra parte, el presidente Trump dijo que había llegado a un acuerdo con Corea del Sur para reducir los aranceles. Además,
renovó su ultimátum a Putin. Ahora da solo 10 días para alcanzar un alto el fuego en Ucrania, amenazando con sanciones más duras si no cumple. Esto durante un acto en el Roosevelt Room, donde firmó también un proyecto de ley de alivio hipotecario para veteranos atrasados en sus pagos. La administración Trump presentó ante 2 jueces federales una petición formal para desvelar las transcripciones de los testimonios que condujeron a las acusaciones contra Epstein y Maxwell, argumentando que existe un abundante interés público y que la mayoría de lo expuesto ya ha sido divulgado a través del juicio de la señora Maxwell en el año 2021 y en otros litigios civiles. Por su parte, los demócratas del Senado invocaron una ley poco utilizada para intentar obligar al Departamento de Justicia a publicar el expediente completo del caso de Jeffrey Epstein, citando la llamada Regla de los 5 de 1928. El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, y los 7 demócratas del Comité de Seguridad Nacional del Senado enviaron una solicitud formal a la fiscal general Pam Bondi para obtener, cito, todos los documentos, archivos, pruebas u otros materiales relacionados con Epstein y sus clientes. Fin de la cita. Schumer afirmó que Trump había incumplido esa promesa tras haber prometido previamente publicar los archivos y acusó a los republicanos de ocultarse tras el asunto. Dijo Schumer, no hay nada que ocultar, ¿por qué tanta evasiva? Y lo preguntó. Los demócratas dieron plazo al Departamento de Justicia hasta el 15 de agosto y advirtieron que podrían demandar si se ignora la solicitud. La familia de Virginia Roberts Giuffre, defensora de los derechos de los abusadores sexuales que se suicidó en abril, hizo su llamado a Donald Trump en una declaración pública ayer, miércoles, después de que Trump declarara a la prensa que Epstein, el delincuente sexual convicto, le robó de su club Mar-a-Lago en Palm Beach a la joven Giuffre. Allí ella trabajó como encargada de vestuarios a los 16 años en el verano del año 2000. La familia de Giuffre calificó la admisión de Trump de impactante y cuestionó si Trump estaba al tanto de las acciones de Epstein y Maxwell. Fue impactante escuchar al presidente Trump mencionar a nuestra hermana y decir que sabía que Virginia había sido robada de Mar-a-Lago. Nos hace preguntarnos si estaba al tanto de las acciones criminales de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, especialmente después de su declaración, 2 años después, de que a su buen amigo Jeffrey, cito, le gustan las mujeres jóvenes, sin duda. Tanto nosotros como el público estamos pidiendo respuestas. Los sobrevivientes se las merecen. Fin de la cita de la familia Giuffre. Kamala Harris anunció que no se postulará a la gobernación de California en 2026, poniendo fin así a las especulaciones sobre su regreso a un cargo estatal tras su derrota en 2024 ante Donald Trump. En un comunicado, la señora Harris declaró, cito, tras una profunda reflexión he decidido que no me postularé a la gobernación en estas elecciones. Por ahora, mi liderazgo y mi servicio público no se centrarán en cargos electos. Fin de la cita. Varios asesores afirmaron que esta decisión mantiene la puerta abierta para una tercera candidatura presidencial. Los senadores confirmaron a Emil Bove, ex abogado defensor de Donald Trump, como juez de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito con sede en Filadelfia. Solo 2 republicanas rompieron filas, mientras los demócratas intentaron bloquear su nombramiento por acusación de mala conducta y presiones para ignorar órdenes judiciales. La oposición llegó al punto de que todos los demócratas del Comité Judicial abandonaron la votación previa en señal de protesta. Aún así, Bob fue aprobado sumando otro aliado de los republicanos a una corte federal. La Universidad de Brown ha llegado a un acuerdo con el gobierno federal para restablecer la financiación, incluyendo las becas de investigación, según informó la prestigiosa universidad. El acuerdo voluntario alcanzado en el día de ayer
restablece la financiación federal para la investigación médica y científica, según informó la universidad en un comunicado. El acuerdo también resuelve 3 revisiones de cumplimiento de Brown con las obligaciones federales de no discriminación. La presidenta de Brown, Christina H. Paxson, declaró en una carta que finalmente se llegó a un acuerdo, destacando el compromiso de la universidad de mantener la independencia académica del gobierno federal, así como de mantenernos fieles a nuestra misión académica, nuestros valores fundamentales y nuestra identidad como comunidad en Brown. Cita textual. La Contraloría panameña presentó ayer miércoles 2 demandas ante la Corte Suprema para anular el contrato de concesión que permite a la subsidiaria de la empresa congonesa Hutchinson Holdings operar 2 puertos en el Canal de Panamá. Las demandas se producen en momentos en que la compañía mantiene negociaciones para la venta de la mayor parte de su negocio en todo el mundo, incluidos los puertos de Balboa y Cristóbal, en sendas entradas de la vía interoceánica. En una transmisión del canal estatal venezolana de televisión, Nicolás Maduro consideró que, tras las votaciones municipales celebradas el domingo, a las que no acudió el bloque opositor encabezado por los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, cito, ha surgido un nuevo núcleo duro de una nueva oposición. A esa nueva oposición, yo, como ellos saben, le extiendo mis manos para el diálogo por el país, para pasar la página de tantos capítulos horribles de golpes de Estado llamados a bloqueos, a sanciones, a magnicidios, llamados a intervención militar extranjera, emboscadas contra objetivos sublimes del país. Fin de la cita de Nicolás Maduro. Y a las 9:17 vamos entonces con nuestro editorial del día de hoy. Acabo de leer la parrafada que soltó ayer Nicolás Maduro. Es la continuación de lo que días atrás había dicho Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez dijo, luego de las elecciones del pasado domingo, nace una nueva oposición en Venezuela y son esos partidos con quienes nosotros estamos dispuestos a trabajar y a confrontarlos. Dijo que esa nueva oposición, según él, el oficialismo obtuvo el 85% de las alcaldías y la participación ciudadana fue del 44%, con más de 6 millones de votantes. A ver, evidentemente no se puede confiar en nada que diga el Consejo Nacional Electoral. De entrada, hay que sospechar de esos 6 millones de votantes y la única información que nos llegó de ese domingo eran las calles vacías y los centros electorales absolutamente vacíos. Hablan de una nueva oposición. ¿Y cuál es esa nueva oposición? Por ejemplo, dicen, la oposición retuvo las alcaldías de Chacao y Baruta, en la ciudad de Caracas. Aquí han repetido los alcaldes del partido Fuerza Vecinal. Pero el partido Fuerza Vecinal no es un partido opositor. El partido Fuerza Vecinal está financiado por intereses extraordinariamente cercanos, íntimos, del núcleo más alto en Miraflores. De manera tal de que aquí no hay ninguna presencia opositora. Ahora bien, lo importante está en que 7 millones de venezolanos, mucho más del estimado de votación global que hubo el domingo, 7 millones de venezolanos votaron hace un año por Edmundo González Urrutia, dándole una paliza, un varapalo, una tunda a Nicolás Maduro. Esa es la oposición que ellos están desconociendo. Esa es la realidad del país que ellos están desconociendo. Narnia es lo que está ahora por delante a efectos de Nicolás Maduro. Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez le tienden la mano a esa oposición. Es una charada. Todo evidentemente es una charada. ¿Qué va a hacer el país real? ¿Qué va a hacer esa millonada verdadera que no fue a las urnas el domingo y que se permanece, pues, según el
régimen según la dictadura al margen de la vida nacional. Pero ¿qué va a hacer esa millonada? ¿Qué va a hacer la abrumadora mayoría de los venezolanos? Allí es donde está la interrogante. Por lo pronto, en el programa de hoy vamos a conversar con María Corina Machado y esa será una de las primeras preguntas que evidentemente le haré. Son las 9:20 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Son las 9:23 de la mañana. El presidente Trump hizo una sorpresiva aparición en la sede de la Reserva Federal para él mismo inspeccionar los trabajos de remodelación del edificio que, según su entender, están costando mucho. El señor Jerome Powell le acompañó, le hizo unas correcciones, el señor Powell al señor Trump de que tenía malas informaciones, le devolvió el papelito y los dos con sus respectivos cascos se retiraron. Dijo Trump no había ninguna tensión entre ellos, aunque reconoció después que en efecto esa visita fue para presionar al señor Powell. Pero la visita por lo visto no resultó para nada, porque en el día de ayer el señor Jerome Powell anunció que las tasas de interés se mantienen en 4.25, 4.50%. ¿Qué significa esto? Vamos a consultarlo con el doctor Alejandro Grisanti, economista, fundador de Econoinvest. Alejandro, muy buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana. Buenos días, César Miguel. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué opinión te merece la decisión del señor Powell de mantener las tasas intactas? Mira, al final yo creo que es un reflejo de una de las cosas, de las pocas cosas que los economistas estamos de acuerdo, que tiene que ver con la independencia del Banco Central. Los bancos centrales tienen que ser independientes para poder, de la mejor manera que ellos entienden y con la mejor data que muchas veces ellos producen, poder tomar decisiones con dos motivos en el caso de la Reserva Federal. Uno, mantener la inflación a raya, mantener la inflación dentro de lo que es el objetivo de la Reserva Federal, que es 2%, y dos, crear empleo, es decir, tener el mercado laboral y buscar de alguna manera ese apoyo para el ciudadano, en este caso americano, de tener pleno empleo y de tener los precios que erosionan la capacidad de compra a raya. En ese entendido, no solo Jerome Powell, sino los 13 miembros de la Reserva Federal votaron mayoritariamente por mantener las tasas de interés en 4.25, 4.50 y no reducirlas como ha venido presionando Trump desde los últimos 6 meses. Se ha destacado que por primera vez en 32 años hubo una disidencia, la de los gobernadores Bowman y Waller. ¿Eso qué nos dice, Alejandro? Mira, desafortunadamente las instituciones son permeables, ¿no? Y más allá que puedan tener una opinión disidente con el presidente de la Reserva, yo creo que empezó la campaña para ver quién va a ser el sucesor de Powell en mayo del año que viene en la Reserva Federal. Entonces creo que hay dos gobernadores con ganas de ser presidentes de la Reserva Federal que han empezado a ser muy vocales, que es lo que yo critico, con su voto, han empezado a hacer campaña muy parecida a la del presidente Trump, y yo creo que responde mucho más a intereses personales que podrían tener estas dos personas que velar por el cumplimiento de las metas del Banco Central, ¿no? Y aquí te quiero complementar una cosa, César Miguel, que para mí es muy importante. La importancia del dólar como moneda de transacción en el mundo es mucho más grande de lo que representa la economía americana o lo que representa la economía americana en su comercio. La economía americana es aproximadamente el 25% de la economía mundial. Lo que se comercia con los Estados Unidos es aproximadamente el 20% de lo que se comercia en el mundo, pero el dólar es mucho más poderoso que eso. Las transacciones en divisas en dólares son casi el 60 y el 70%. Y fíjate lo importante de esto. Cuando China decide comerciar con Arabia Saudita,
los dos se ponen de acuerdo en dos cosas. Uno, en hacer esa transacción en dólares. Dos, de que si hay cualquier diferencia entre China y Arabia Saudita, que van a utilizar los tribunales americanos para dirimir esas diferencias. Entonces, ni Arabia Saudita ni China son grandes amigos de los Estados Unidos, Claro. sin embargo entienden que el dólar tiene un gran referente, un banco central que lo respalda, un banco central que es independiente y por eso transan en dólares, y también entienden que el sistema judicial americano es independiente y ninguno de los dos, ni los árabes ni los chinos, van a querer ir, digamos, al otro país para dirimir cualquier diferencia judicial, ¿no? Y creo que esas son dos cosas que el presidente Trump está poniendo en juego. Interesantísimo ese punto que acabas de destacar. Me llama la atención que hay en esto una circunstancia un tanto paradójica. El señor Powell avanza con mucha cautela y argumenta que él es cauteloso porque hay incertidumbre. Y hay incertidumbre porque hay una guerra arancelaria que se ha desatado. Y quien la ha desatado es precisamente el señor Trump. Con lo cual le está diciendo, señor Trump, yo no puedo bajar las tasas como usted quiere por su propia culpa. ¿Es así? Mira, yo te había comentado que había un gran acuerdo entre los economistas, que es la independencia del Banco Central. Sí. El segundo gran acuerdo de creación de riqueza tiene que ver con la política comercial. Los economistas, todos, el 99,9% de los economistas estamos de acuerdo que un mundo con menos aranceles, con más globalizado, es un mundo donde se crea más riqueza, donde somos todos más eficientes. Y esas dos cosas las está prácticamente rompiendo el señor Trump desde que arrancó su mandato. Está intentando imponer una serie de aranceles a la producción del mundo que claramente son inflacionarios y que claramente hacen que la Reserva Federal sea más cautelosa. Y aquí quiero decirlo adicionalmente, en la medida que Trump va negociando y que va posponiendo la decisión de aranceles, esa incertidumbre se va posponiendo y el Banco Central, en este caso la Reserva Federal, no va a poder reducir tasas de interés, ¿no? Entonces, es necesario que se termine de definir cuál va a ser la política arancelaria. De esta manera, la Reserva Federal va a poder definir su respuesta a esa política arancelaria de manera de mantener sus dos objetivos, que es baja inflación y pleno empleo. Y parece coincidir esta postura con la última proyección que hizo el Fondo Monetario Internacional, en el sentido también de que el tema arancelario está perturbando toda la economía en el mundo. ¿Es así, Alejandro? Mira, yo creo que el tema arancelario tiene al mundo de cabeza, es una de las grandes incertidumbres que tiene hoy la economía mundial. Para que tengamos una idea, la gente siempre se imagina que los aranceles, que los productos se producen en una parte y entran al país y allí se quedan. Y resulta que hay fronteras que son muchísimo más activas. Hay productos que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México hasta 7 y 8 veces. Es decir, se ensamblan unas partes en México, pasan a los Estados Unidos donde tienen un valor agregado, vuelve ese mismo producto a México y en ese proceso pueden pasar 6 y 7 veces la frontera, con lo cual imaginemos lo que representa un arancel hoy en esa frontera entre México y los Estados Unidos. Así perfectamente puede ocurrir también en diferentes productos que se vienen elaborando, porque la idea de tener una política arancelaria de aranceles muy bajos es que en cada uno de los procesos, en cada una de las partes de la cadena productiva, se pueda realizar en los países que son más eficientes para realizar esos procesos. Según esta decisión de la Reserva Federal, ¿qué puede ocurrir con el tema de las tasas y la reserva en lo que resta de año, Alejandro? Mira, ahí hay dos cosas. Los mercados están proyectando que van a haber dos reducciones de tasa de interés, una en septiembre y otra en noviembre. Nosotros pensamos en Ecoanalítica que posiblemente la decisión sobre política comercial se retrase. Posiblemente no vamos a tener toda la información de los acuerdos comerciales de cara a agosto. Por consiguiente, nosotros estamos viendo más bien una sola reducción de tasa de interés, la cual no necesariamente va a ser en septiembre. Es decir, esta batalla entre Trump y Powell, entre Trump y las instituciones,
que así es como escenifico yo lo que Sí. representa hoy el señor Jerome Powell, va a continuar por más tiempo y desafortunadamente posiblemente con otras instituciones serán parte de esta batalla de cara al futuro. Alejandro, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Muchas gracias a ti, César Miguel, siempre de este lado a la orden. Alejandro Grisanti, economista, el director fundador de Ecoanalítica, nos habló desde la ciudad de Santo Domingo. Son las 9:33 de la mañana y aquí esto de nuestras redes. Un equipo comando ha de destruir 2 cañones gigantescos en una isla llamada Navarone, cañones que impiden el acceso de cualquier flota enemiga a ese bastión alemán. Los cañones de Navarone es la segunda novela que escribió Alistair MacLean, un escritor de aventuras, de historias de guerra que tuvo mucho éxito, tanto que sus películas fueron llevadas con igual o más éxito al cine. Una de ellas es Los cañones de Navarone. Los cañones de Navarone parten de una historia ficticia, pero en ella hay una suerte de aventurero británico que es el personaje que va a representar Gregory Peck, quien es el que se supone está inspirado en Paddy. La historia de Los cañones de Navarone tiene todos los elementos de las grandes películas de guerra. No obstante, 63 años después, sigue siendo una de las grandes películas sobre la Segunda Guerra Mundial. Nada mejor que ver Los cañones de Navarone, un peliculón de esos que hacían antes cuando no había trucos y todos los actores y los extras tenían que fajarse de verdad, aunque todo fuera fantasía. Son las 9:35 de la mañana. Vuelvo sobre las noticias que leí hace unos minutos. Cito a el señor Maduro Moros. Ha surgido un núcleo duro de una nueva oposición. A esa nueva oposición yo, como ellos saben, le extiendo mis manos para el diálogo por el país, para pasar la página de tantos capítulos horribles, de golpes de Estado, llamados a bloqueos, a sanciones, a magnicidios, llamados a intervención militar extranjera, emboscadas contra objetivos sublimes del país. Fin de la cita. Evidentemente se ha creado una república, por lo visto, fantasma, que tiene una oposición a la medida y se ha dejado por fuera, como decíamos en nuestro editorial, a los 7 millones y tantos que hace un año votaron exactamente en contra del señor Maduro por Edmundo González Urrutia. A ver, ¿qué es lo que tenemos por delante? Abordemos el tema con el periodista Alonso Moleiro. Alonso, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. ¿Cómo ves la situación ahora con esa nueva oposición que tiene su núcleo duro? ¿Cómo estás, César Miguel? Encantado de saludarte. Bueno, son los partidos que han venido quedando en operación municipal y estatal en medio de la conflictividad de estos años. Pues aquí lo que ha venido pasando es que la oposición que conocemos no está ilegalizada bajo decreto, pero virtualmente lo está. Pues los partidos grandes de la oposición que están a la vista, Primero Justicia, Voluntad Popular, Acción Democrática, están en una zona de clandestinidad inédita en Venezuela. Y hay una población, es decir, una mayoría en el país que no está yendo a votar, sobre todo después de lo que ocurrió en las elecciones del año pasado. Pero eso a Maduro y al chavismo no le importa demasiado. El Maduro puede cubrir esos baches de ausencia de masas con técnica, con Jorge Rodríguez, pues, usando consignas, verdad, sobreinterpretando unas cosas, minimizando otras, y hablando como si Venezuela estuviera en una situación normal y él fuera muy popular. Pues estuviéramos en el año 97 y era un ejercicio constitucional rutinario. Estos partidos, yo creo que hay que hacer un esfuerzo, César, por también discriminar un poco. Claro que algunos de ellos están en esas zonas, en unas zonas de oposición que en realidad lo que están es un poco conviviendo con el gobierno. Aquí podemos hablar de Fuerza Vecinal, el movimiento del lápiz, la alianza entre Capriles y Un Nuevo Tiempo, esta plancha que se llama UNICA,
Electoralmente son muy pequeños ellos, pero tienen voz para debatir y además pierden mucho tiempo debatiendo con la propia oposición. Parte de las múltiples distorsiones que tiene el debate actual de opinión pública en Venezuela, que entonces con el gobierno no se puede hablar porque el gobierno no quiere oír más argumentos y porque el uso del argumento te puede costar una situación judicial muy desagradable, aunque el argumento tenga algún correlato en los hechos. Entonces se crea una especie de zona del disimulo, pues tú ves un pescueceo municipal y estatal de políticos que están buscando, bueno, un poco qué hacer, un oficio, ocupar espacios. Claro que en la dinámica interna venezolana, César Miguel, estando acá, sería preferible para mucha gente tener un alcalde que no sea chavista en Chacao, a tener un alcalde chavista en Chacao. Y eso operó. Y podríamos convenir que la utilidad del voto en Venezuela llega hasta ahí. O sea, la tragedia venezolana trae su alcaldía de Baruta. Y un alcalde que no es chavista, que te va a hacer unas cosas. Eso es lo que trae la realidad nacional. De estados para allá, o sea, de escoger estados o parlamentarios para allá, el tema empieza a complicarse y el mensaje del chavismo es, bueno, todo el mundo está invitado a participar, eso sí, nada de estar ganando. O sea, el que se ponga a estar ganando elecciones entra en un problema que no nos sirve, pues, y entramos en una zona de conflictividad. Estos actores políticos son los que han reconocido, digamos, la legalidad actual y la legitimidad de Maduro. En Venezuela, ya la tuerca autoritaria pues tiene rato girando, a veces es un ejercicio semanal. Sí. Para quien tenga tiempo que no lo vea en el país, pues podría sorprenderse. Y yo siento, César Miguel, que hay un ejercicio inconsciente un poco extraño, del cual soy sencillamente testigo. Lo que voy a describirlo, no lo quiero calificar, pero creo que muchos venezolanos han visto que no se pueden ir, o sea, que para dónde se van a ir. Están viendo que, bueno, ciertamente estábamos en una situación autoritaria. No será Corea del Norte, pero y veo a mucha gente viendo cómo se acopla a una situación como esta. O sea, hay un reacomodo inconsciente en mucha gente. Porque claro que independientemente del gobierno que tengamos, la Universidad Católica no va a cerrar por eso, o la Metropolitana, por decir algo. O sea, hay una sociedad que va a seguir. Entonces, hay una reinterpretación política un poco extraña. Ahora, yo sí te puedo decir con toda responsabilidad que estos movimientos tienen muy poco arraigo. Lo que tienen es voz. Voz, y claro, el relato de ese grupo opositor, que es ínfimo respecto al grupo que, digamos, en este momento encabeza María Corina Machado, que sigue siendo de lejos la dirigente más popular del país, que ella sola se ha vuelto un tabú en el ejercicio de la política, pues este movimiento es mucho más pequeño, estas corrientes de partidos, pero bueno, ocupan estas zonas digamos, de la gobernabilidad en Venezuela, 50 alcaldías, que es lo que siempre obtuvo la oposición cuando entraba en zonas de debacle luego de una derrota electoral presidencial. A ver, uno escucha a Maduro, escucha a Jorge Rodríguez, y nos han dibujado pues una especie de Narnia, una especie de república de fantasía, donde hay un gobierno que, como tú decías, se jura que tiene mucho respaldo popular, hay una oposición, pero hay un país que no fue a votar, hay un país que no está presente. Es decir, la millonada inmensa que salió a las calles hace un año no está, y que votó en contra de Maduro, pues no se ha manifestado. ¿Qué pasa con esa millonada? Y la pregunta la quiero contextualizar en esa observación que hiciste. Muchos venezolanos ven que no se pueden ir, que no tienen a dónde ir, que el país sigue allí de alguna forma y tienen que acoplarse. Políticamente hablando, ¿qué hace la abrumadora mayoría de los venezolanos entonces, Alonso? Bueno, yo creo que ese descontento por ahora no tiene una expresión política clara. O sea, lo que acaba de decir Maduro es, el debate en Venezuela llega hasta Fuerza Vecinal, hasta Capriles. O sea, lo que ellos argumentan es lo que se puede argumentar. Lo que ellos no argumentan no se puede hablar. Es decir, hay una parte importante del debate venezolano, la corrupción, el pasado, la crisis humanitaria compleja, todo lo que ha venido sonando en esta década, el derrumbe socioeconómico del país, que no se está, claro, lo que está campeando es el relato y la interpretación y la narrativa del chavismo. Yo lo que creo es que en la sociedad, en los recovecos de la sociedad venezolana sigue habiendo espacios para hacer cosas que tienen propósito y utilidad en otros campos del conocimiento y para intentar progresar. Bueno, la verdad es que en el marco económico actual está complejo, pero lo que no hay, como si había hasta no hace mucho,
esa naturalidad con la cual pues tú expresas tu descontento y hablas del apoyo. Lo encuentras un poco en una red social como X, que está bloqueada en Venezuela, pero muchos de los que lo hacen de manera más natural no están en el país ya. O sea, de verdad en Venezuela la situación es complicada. Y por eso es que incluso muchos de estos políticos que están participando en estas elecciones y que te dicen en privado, mira, viene un repliegue, a mí me lo han dicho ya 2 o 3, hay que esperar, hay que ocupar espacio, no podemos abandonarle, no podemos entregarle el escenario electoral a Maduro todo. Alonso, perdón. A veces en estos debates uno siente que ambas partes tienen algo de razón, pero yo siento que estas personas saben que aquí no se puede hacer sino un límite de cosas, pues, y que no cuentan con el apoyo de la población. O sea, dijiste algo muy interesante. ¿Sí? La red X está bloqueada en Venezuela. Y lo que uno lee en las redes, en la red X, por ejemplo, es básicamente de venezolanos que están en el exterior. María Corina Machado ha quedado limitada a sus participaciones en las redes, en el Internet. Pero, ¿qué acceso real tiene ella en Venezuela? ¿Cuántos venezolanos realmente la pueden ver? ¿O es que ella le está hablando solo al venezolano que está en el exterior? En otras palabras, hay un país que yo me asomo a X y veo que hay una vehemencia en la discusión política, pero esa vehemencia está fuera de Venezuela. ¿Eso es lo que has apuntado, Alonso? Esa es mi pregunta. Yo sí creo que la discusión política venezolana tiene las cartas marcadas. Aquí no hay cosas que no se pueden decir. O sea, no se puede hablar con la claridad de antes y muchos políticos y muchos analistas y digamos, intérpretes de encuestas lo saben y hacen un giro ahí. Hay una zona de disimulo. Y bueno, también creo que María Corina Machado, sus videos y sus pronunciamientos terminan viéndose. Hace unos meses había un alto interés en lo que ella decía y sus videos se viralizaban muy rápido y la gente los consumía con gran expectativa. Como la situación es tan compleja y sus últimos pronunciamientos son un poco repetidos, no hay noticias, no está pasando nada, y está el mundo González fuera diciendo que llega en enero, después no viene. Todo esto, la gente ha soltado un poco el tema también, pues. Y no creo que sea un tema de que se lo reclamen a ella. O sea, María Corina está en una situación muy difícil. Que la gente ha soltado no quiere decir, César Miguel, que abandonó, pero sí hay bueno, ponerle un poquito de distancia y no alimentar una ilusión de inmediatismo que no tiene correlato en la realidad. Esa es lamentablemente, quiero decir aquí, esa es la realidad del país. Además, en Venezuela nadie quiere una solución que sea violenta. O sea, violencia ha habido demasiada. Entonces, bueno, estamos entrando en agosto. Sabemos, César Miguel, que aquí hay circunstancias, digamos, móviles, cambiantes, los escenarios cambian muy rápidamente, pero en este momento, lo que Maduro está diciendo y Jorge Rodríguez, que son personas, Jorge Rodríguez no tiene ninguna popularidad en el país, no es una persona, es un funcionario del gobierno, que, bueno, dibuja el panorama que quiere él, pues que es lo que él le gustaría que sucediera. Exacto. Pero la política llega en Venezuela por el lado de la oposición, su extremo es el bloque única. Eso es hasta ahí es que se puede llegar en Venezuela. Más allá no se puede. O para acá. O sea, o te vienes a la zona, es decir, podrías rodar. Entonces, bueno, hay un discurso, Claudio Fermín, yo qué sé. O sea, hay un camino opositor hacia el chavismo donde hay otros actores. Pero digamos, ¿qué es lo más opositor que se puede hacer en el país ahorita verbalmente? Capriles. Lo demás está en la zona ilegal. Y ponerte a estar diciendo acá que Maduro... o sea, poner en duda lo que es muy peligroso. Hay una situación que bueno, creo que estos dirigentes tienen un gran reto ahora, porque muchos de ellos hablan de, bueno, que aquí no se le dio un camino a la gente, que hay que mostrar, bueno, muestra el camino, pues ¿cómo es que es el camino? Queremos ver. Ese es el asunto, sí. Pues creo que ha sido muy claro. Alonso, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias, César Miguel, como siempre, encantado. Alonso Moleiro es el corresponsal del País de Madrid en Venezuela. Son las 9:47, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Les he hablado de los tequeños de Tequemocho, pero les he hablado de los tequeños de Tequemocho, pero los jalaqueños, es el favorito de Floralicia y quien les habla. Spicy Cheese Sticks, porque estos tienen un picante
picante muy, muy comedido, pero un picante delicioso que le estalla a uno en la boca. Los jalaqueños de Tequemoch. Esto crujiente por fuera, derretido por dentro. Del congelador a tu boca, recuerda, tequemoch.com, lo puedes pedir y lo envían a todos los Estados Unidos. El reloj nos dice que son las 9:54 del mundo. El bebé más viejo del mundo nació de un embrión congelado de 30 años. Linda Archer tuvo un bebé mediante fertilización in vitro en la década de los años 90 y congeló otros 3 embriones con la esperanza de tener otro hijo. Nunca lo hizo, pero en 2022 los donó a una agencia de adopción de embriones que empareja a donantes con futuros padres. Estas agencias, con motivaciones religiosas, consideran que los embriones son moralmente humanos, por lo que aceptan incluso los antiguos que otras clínicas de fertilidad considerarían de mayor riesgo. De los 3 embriones de Archer, 2 sobrevivieron para ser implantados y uno se convirtió en un feto. Los padres adoptivos, uno de los cuales era un niño pequeño cuando se crearon los embriones, declararon a MIT Technology Review que era como algo de una película de ciencia ficción. El bebé tiene una hermana de 30 años. Para que tengan una idea, aunque es difícil de determinar con exactitud el número de embriones congelados, se estima que en Estados Unidos la cifra podría oscilar entre 1 y 10 millones. A nivel mundial es probable que sea de decenas de millones. Son las 9:55 de la mañana. Hacemos contacto ahora con María Corina Machado. Todavía no tenemos a María Corina, no me habían avisado. Bien, mientras logramos hacer el contacto con María Corina, quiero remitirme a el video que ella dio después de las elecciones del pasado domingo. Un saludo que dio en video donde dijo que se entraba en una fase resolutiva, que se estaba en las horas de la definición. Y habló de el trabajo en la clandestinidad, de la lucha en la clandestinidad. Allí dijo María Corina Machado, le cito textualmente: todos tenemos tareas y lo primero es la organización clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela. Así como desobedecimos y los dejamos humillantemente solos en las elecciones del domingo, nos preparamos para la acción cívica el día que se requiera. Eso dijo María Corina en el video que colocó en redes. Pero como conversamos con Alonso Moleiro hace unos segundos, hace unos minutos, en Venezuela el acceso a Internet está muy limitado. De manera tal de que los videos, los mensajes de María Corina Machado también están muy, muy limitados. Regreso, todavía no tenemos a María Corina, ¿verdad? Todavía no la tenemos. Por favor, avísenme tan pronto tengamos noción de María Corina. El mensaje, estoy leyendo la reseña que hizo Flor Antonia Singer para El País de Madrid del video de María Corina. El mensaje da cuenta de que un año después de la crisis política que abrieron las elecciones del 28 de julio, el conflicto se ha reconfigurado, el chavismo se ha atrincherado y la persecución ha venido en aumento, con detenciones de decenas de dirigentes, activistas y periodistas, con lo que ha consolidado su poder, la dictadura. En este escenario, la señora Machado ha dicho que no pedirá paciencia a los venezolanos que votaron por un cambio político, sino perseverancia. Yo no les pido paciencia, sino perseverancia, dijo María Corina. Y ha vuelto a enviar un mensaje a militares y funcionarios de cuerpos policiales, que son la primera base de defensa que el chavismo ha reforzado para sostenerse. Aquí le citan textualmente a María Corina.
Los militares saben lo que tienen que hacer. No deserten. Cuídense y prepárense para defender lo que el pueblo ordenó el 28 de julio. Los funcionarios policiales que están comprometidos con la libertad, síganse preparando para actuar en el momento decisivo. Fin de la cita. Machado insistió en que el gobierno de Nicolás Maduro cada vez tiene, cito, menos aliados internos y menos cómplices externos. Esos cómplices, dijo ella, cada vez entienden mejor lo que significa aliarse en pactos oscuros con un régimen que ya ha sido designado como narcotraficante y terrorista. Esto en relación a la reciente designación por parte del Departamento del Tesoro del llamado Cartel de los Soles como organización terrorista que dirige directamente Nicolás Maduro. Los actores globales, dijo Machado, saben que Nicolás Maduro es el jefe de una empresa global criminal. Fin de la cita. Esta designación del Departamento del Tesoro fue seguida de una declaración del secretario de Estado Marco Rubio, quien señaló el fin de semana que Maduro no es el presidente de Venezuela. Maduro es el líder del Cártel de los Soles, una organización narcoterrorista que se ha apoderado de un país y está acusado de introducir drogas en los Estados Unidos. Fin de la cita de Marco Rubio. Pero a su vez, y es aquí donde está el detalle, esto fue precedido por la reactivación de las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela, a una semana que se concretara la negociación entre Washington y Caracas para el canje de los 10 estadounidenses presos, uno de ellos condenado a 30 años de cárcel por homicidio, por los migrantes enviados al CECOT en El Salvador, y las excarcelaciones de 80 presos políticos de los más de 900 que tiene Venezuela. Con relación a esto, no creo que se llegase en ningún caso a la cifra de los 80 presos políticos excarcelados. Maduro se alió con los suyos, los peores, los carteles de droga, guerrilla, terroristas islámicos y enemigos de Occidente, dijo María Corina Machado. Nosotros somos 30 millones de venezolanos con las poderosas fuerzas de Occidente, los pueblos de América Latina y los gobiernos democráticos. Fin de la cita. Hasta ahí la reseña que hizo inmediatamente después de la elección Flor Antonia Singer para El País de Madrid. Tenemos a María Corina. Vamos a ver entonces. Está entrando María Corina Albricias. Muy bien, muy bien. Está. ¿Escuchan? Sí, perfectamente. Ahí la estamos viendo. María Corina, te estoy viendo. ¿Me ves tú a mí? Perfectamente. Sí, tenía problemas de conexión. Discúlpame el retraso. No te preocupes. Aproveché de poner a nuestros amigos oyentes, amigos y amigas, en más o menos el tono de la conversación que quiero procurar contigo. María Corina, yo te he entrevistado muchas veces a lo largo de todos estos años y he visto todos tus mensajes. Yo creo, modestia aparte, que te conozco bastante bien. Hago esta observación porque el último video que colgaste en las redes, luego de la jornada electoral del domingo, hablas con un tono de convencimiento especial. De hecho, das instrucciones, numeras los pasos que hay que tomar. Y hablas de la fase resolutiva, las horas de la definición. Te voy a citar. Todos tenemos tareas y lo primero es la organización clandestina de todas las estructuras dentro de Venezuela. Evidentemente no te voy a pedir que reveles un trabajo clandestino, porque por algo es clandestino y estás enfrentándote a una dictadura criminal. Pero por el grado de convencimiento y las órdenes y las instrucciones que diste, quedé con la sensación, con la sospecha de que tú manejas una información que los demás no estamos manejando. ¿Es así?
Bueno, César, en primer lugar te agradezco muchísimo la confianza y esta oportunidad. Y como tú bien dices, han sido muchísimos años de interacción, de lucha, y ha sido un proceso tremendamente eh, doloroso, pero al mismo tiempo enriquecedor como sociedad. Y Ujú. yo creo, y también lo decía en el mensaje, y yo estoy totalmente convencida de que no ha habido una generación, y cuando hablo de una generación digo todos los venezolanos que estamos vivos hoy, ¿no? Desde los que están en muy avanzada edad hasta los chiquiticos. La mejor generación, mejor preparada para una tarea de esta magnitud, porque efectivamente no estamos enfrentando una dictadura más. Yo creo que a estas alturas todos hemos ido entendiendo que estamos enfrentando un complejísimo sistema criminal se ha más aliado con fuerzas malignas de diversa naturaleza en el mundo, desde terroristas islámicos hasta carteles de la droga, guerrilla, etcétera, ¿no? Entonces, no es poca cosa y costó mucho, no solamente que como venezolanos asumiéramos esa realidad, sino que los aliados lo dijeran, pero además con todas sus letras. Y yo sí creo que entramos en una fase resolutiva en el momento en que se asume la naturaleza de esta estructura y se le pone un sello a Nicolás Maduro como el jefe del cartel de los soles, quien está además desestabilizando la región y la seguridad nacional de los Estados Unidos, como fue la designación del Departamento del Tesoro. Yo sí creo que esto es definitivamente otra fase. Y así como el 28 de julio picó la historia nuestra desde la perspectiva ciudadana, en un antes y un después, y se ejerció con esa valentía, con esa audacia, con esa inteligencia, la defensa de la soberanía popular. Considero que esto es un hito que también divide en un antes y un después. Me refiero a la designación del Cartel de los Soles y a Maduro como jefe del Cartel de los Soles, como una organización terrorista global, la aproximación del mundo hacia el régimen venezolano, desde una perspectiva de una estructura criminal que hay que desmantelar. Y, y yo siento que eso implica una cantidad de tareas a todos los venezolanos, porque al final esto es un tema fundamentalmente que tenemos que liderar y resolver los venezolanos, pero Ujú. evidentemente requerimos apoyos externos, muchos de los cuales ya tenemos y otros todavía no, pero los vamos a conseguir. ¿Cuáles son los que todavía no tenemos y quieres y necesitas, María Corina? Por ejemplo, creo que algo donde no hemos logrado aún lo que se requiere es elevar el costo de la represión. Es decir, cada perpetrador que cometa un crimen, que se lleva a un muchachito, que silencia a una persona, que tortura, que invade un hogar, debe tener claro que habrá una respuesta inmediata de la justicia internacional. Y hay muchísima información muy bien documentada por organizaciones de derechos humanos que son súper valientes por las víctimas, por sus familiares. Y eso no hemos logrado que la reacción sea inmediata. Se ha tardado mucho. Y yo creo que mientras no logramos elevar ese costo de la represión al nivel que se requiere, bueno, seguimos viendo estos niveles de violencia brutal donde se nos están llevando gente, eh, y ellos no, y se tapan las caras, que es una cosa, César, Ujú. se van enmascarados para que Sí. no lo reconozcan. Y lo que no se están dando cuenta es que hoy tenemos una inteligencia popular como no te habíamos tenido nunca antes, y las comunidades sí están identificando quiénes son los que reprimen. María Corina, el, el régimen, tanto Maduro como Jorge Rodríguez, han hablado de que ya tienen una oposición formal, oficial, etcétera, etcétera, etcétera. Una oposición con la que ellos se van a entender. Evidentemente, pintan el país que quieren pintar porque además tienen los creyones para hacerlo. Ante eso tienes a un país que no fue a votar el 28 y que al parecer está al margen de todo lo demás. Conversando recién, hace unos minutos, con Alonso Moleiro, nos explicaba
las dificultades de acceso a Internet, la red X está proscrita en Venezuela, todo está censurado y tus mensajes son mensajes precisamente por la red, mensajes, hay que tener un teléfono, hay que tener una computadora para poder entrar en contacto contigo. Evidentemente, si tú no tienes los creyones con los que se dibuja ese mapa de Narnia que dibujó Maduro con Jorge Rodríguez, ¿dónde estás tú para el venezolano de hoy, María Corina? Bueno, yo siento que estoy junto a él, Ujú. estamos juntos. Y creo que el 25 de mayo y el 27 de julio demuestran que hay una sociedad muy clara de la naturaleza de la lucha y de lo que se espera de nosotros. En primer lugar, obviamente, la gente tiene que cuidarse y Ujú. eso parte de la dinámica de esta nueva fase. Hay que cuidarse para poder contribuir a la lucha. Hay que estar vivos y libres. A veces tenemos restricciones en nuestros grados de libertad, como Sí, es mi caso, sí, o incluso el tuyo, que estás afuera. Los que claro. están afuera no están haciendo todo lo que quisieran por el país, pero es muchísimo lo que hacen también. Entonces, cada uno desde su realidad es muchísimo lo que puede aportar. Ahora, me parece muy bueno lo que planteas, porque eso refuerza la importancia de los nuevos canales de comunicación que hay que desarrollar. Al final el régimen primero nos arrebató los medios de comunicación masivos Ujú. y bombardeaban al país con su propaganda, hasta que la gente los dejó de escuchar a ellos. Y nos quedaron solo las redes sociales. Toda la campaña, todo el movimiento que se levantó desde el 2023 en adelante fue a punta de redes sociales. César, tú lo sabes. Yo no tuve una sola entrevista, una, Ujú. en televisión nacional o radio nacional. Ni una. Todo fue redes sociales y sin plata. No le metimos ni un centavo. La gente no lo puede creer cuando ve lo que ocurrió. Todo fue espontáneo, orgánico. Cuando el régimen se da cuenta que también, a pesar de que ellos le meten toda la plata y les meten sus bots y le meten, Ujú. compran gente, etcétera, tampoco les está haciendo efectivo sus mensajes por redes sociales, entonces buscan cerrarla. Pues desarrollamos otros canales. Y eso es lo que significa la organización clandestina, que el mensaje llegue, Ya. así sea, de boca a boca. Y yo creo que el 27 de julio reciente es una Ujú. evidencia de ello. Hay gente que dice, no, la gente no fue porque no le importa. No le importa. No le importa. Mira las imágenes del 28 de julio. El contraste fue Ujú. eh, conmovedor. Es Sí. una forma de rebelarse, de desobedecer. María Corina, algunas personas de los estudiosos observadores de lo que está pasando políticamente observan que, dadas las dificultades internas, has puesto énfasis en los apoyos externos y especialmente en el actual gobierno de Estados Unidos. Mi pregunta es, ¿qué esperas tú de Donald Trump y de Marco Rubio? Y los quiero mencionar porque son los artífices reales y con los que has tenido el contacto. La pregunta la hago porque hemos tenido señas contradictorias. Por una parte, la designación de Maduro al cartel de los soles, pero por otro lado lo de Chevron. Por una parte hablan del apoyo al pueblo de Venezuela y por el otro humillan a los venezolanos en Estados Unidos y les quitan el TPS. Hay como una situación muy contradictoria. Por ello, ¿qué esperas tú puntualmente de Estados Unidos? Bueno, esperamos mucho, como esperamos también de múltiples otros Ujú. aliados de la región, en América Latina y en Occidente, en Europa, sin duda. Porque lo que está en juego en Venezuela no es solamente nuestra vida y la existencia de Venezuela como nación. Lo que aquí está en riesgo es la estabilidad de todo el hemisferio y la seguridad nacional de los propios Estados Unidos. Y yo creo que hoy los aliados genuinos lo entienden. Ahora, hay una realidad y aquí hay múltiples fuerzas desplegándose. Y aquí hay agentes, actores que están haciendo muchísima plata a costa del hambre de los venezolanos y operan durísimo, César.
invierten millones y millones en lobby, en propaganda, en confusión afuera y adentro. Y tenemos que tener los pies sobre la tierra, que esto es lo que estamos enfrentando. Gente que está haciendo toda la plata del mundo en unos negocios más oscuros con el régimen, yo te diría, casi de naturaleza mafiosa, y no les importa que eso implique la destrucción del país, en algunos casos de su país, porque algunos son venezolanos. Pero esto Ya, es lo que es, y hay que ya. asumirlo, y esas fuerzas actúan. Y Bueno, desde luego se dan algunos pasos atrás, y yo digo atrás para coger impulso. Ahora mm, bien, con lo ocurrido con estas decisiones sobre la operación de ciertas empresas petroleras en Venezuela, en ujú, un contexto de la decisión del Departamento del Tesoro, quien realmente tiene el desafío que resolver son estas empresas, porque relacionarse simultáneamente con el presidente o el jefe máximo de PDVSA, que es Maduro, que a la vez es el jefe máximo del cartel de los soles, que está usurpando el poder, como mínimo le genera graves problemas, digamos, reputacionales, más allá de los judiciales, financieros, etcétera. Y yo quiero resaltar algo aquí, y tú lo decías, pero esto que ocurrió para mí el 25 de julio es un hito, insisto, por esta decisión del Departamento del Tesoro, después avalada y puesta en un contexto político por Marco Rubio. Nunca antes había ocurrido en este hemisferio, nunca antes. O sea, han habido calificaciones y designaciones de los carteles, recientemente en enero los carteles mexicanos, pero nunca antes a un jefe de Estado, en este caso usurpador, en ejercicio vinculado como jefe del cartel. Y ya. esto evidentemente crea tremendas tensiones dentro de muchos actores, incluidos en el estamento militar. María Corina, el tiempo se nos ha terminado y no quiero cerrar sin una última pregunta. Has declarado sobre tu seguridad personal y evidentemente estamos hablando de criminales, pues uno tiene que prepararse para lo peor, pero ¿estás manejando algún tipo de información especial en este sentido, María Corina? Bueno, César, yo recibo muchísimas informaciones, en algunos casos es difícil cernir cuáles son verdaderas y cuáles no, cuáles lo que buscan es asustarme y cuáles advertirme. En todo caso, yo tengo muy claro lo que estamos enfrentando. Son criminales, el país lo sabe, y nos atacan porque nos tienen miedo. Esta persecución que tienen contra nuestra gente es Sí. porque ellos saben que están absolutamente eh, metidos en una esquina, aislados, encasillados, y un país entero, incluyendo policías, empleados públicos, Ujú. militares, que los quieren fuera. Y Maduro va a salir, eso no tengamos la menor duda. ¿Cuántos días faltan? Los que hagan falta. Vamos a hacer lo que sea necesario, el tiempo que se requiera. Maduro va a salir. La clave es ese país que ha emergido y que tenemos que construir juntos porque todos somos necesarios para que creamos esas instituciones democráticas que van a durar por los próximos 100 años y Venezuela va a ser la envidia del planeta, César. Lo vamos a hacer juntos con todo lo que hemos aprendido en estos larguísimos años de lucha. María Corina, muchas gracias y cuídate mucho, por favor. Gracias. Gracias a ti, César Rivera. María Corina Machado, 10:17, una pequeña pausa y regresamos con el foro. FM. Tequeños de Tequemoch. Estos son unos tequeños de jalapeño deliciosísimos, de verdad. Deliciosísimos. Y aquí los tengo. Si algo no puede faltar en casa son los tequeños de Tequemoch, porque más que un antojo son parte de nuestra tradición. Y sabes qué es lo mejor, que son súper prácticos. Los tienes en el congelador y en pocos minutos los tienes listos, doraditos, calienticos, con ese queso derretido que te hace sonreír. Perfectos para una merienda, una visita, una sorpresa, para un cumpleaños, y a todos les encanta. Ordénalos online o visita nuestra tienda. Despachamos a todos los Estados Unidos. Fácil para ti, delicioso para todos. Tequemoch. Y ahora sí le puedes tomar la foto aquí a los jalaqueños en particular.
Son las 10:22 de la mañana. Vamos ahora con nuestro foro de hoy. Separarse sin guerra, las claves para un divorcio lo más amigable posible, sobre todo cuando hay niños. Y esto lo vamos a abordar con dos destacadas psicólogas clínicas, Suyín Vergara en Santiago de Chile y Alicia Núñez Paredes en Ciudad de México. Alicia, Suyín, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola César Miguel, buenos días. Hola Alicia. Suyín, Muchas gracias. a ver, Suyín, terapeuta de pareja y familia. Voy a comenzar contigo porque eres la que estás más lejos en la geografía. ¿Es posible un divorcio sin guerra? Sí, es posible y está directamente relacionado con la capacidad que tengan estos papás o estas exparejas o este matrimonio de poder navegar su propia emocionalidad y su propio duelo con respecto a la separación, ¿sí? Es complicado, sí, es retador también, pero es posible. ¿Y tú qué piensas, Alicia? Sí, opino lo mismo que mi colega. Es retador, es desafiante, pero depende muchísimo de poder hacer un buen divorcio emocional, de poder hacer un buen duelo en el cual las emociones de los padres sean contenidas, los padres puedan hacerse cargo de su propio proceso de duelo. A ver, ¿por qué ocurre la guerra? Evidentemente, si se separan es porque ya no hay algo que funcione allí. Pero ¿por qué las separaciones son difíciles, belicosas en muchos casos? Porque no es de gratis que estamos utilizando el término guerra. Sujin, por favor. Ujú. Mira, desde mi perspectiva yo creo que, y es algo que suelo manejar mucho desde mis conocidos hasta mis pacientes, y es no dejar que el conflicto avance tanto que llegue al punto en que terminamos odiándonos, ¿sí? Culturalmente tenemos muchos años de historia arrastrando mucho tabú sobre el divorcio. Anteriormente para nuestras abuelas a lo mejor ni siquiera era una opción, para nuestros padres comenzó a ser una opción, para nuestra generación está más naturalizado y para la siguiente generación incluso el matrimonio no es una primera opción para estar en pareja, ¿sí? Ujú. Entonces viene como esta idea de aguantar lo más que se pueda, hacer todo lo posible para mantener la relación, incluso aunque no me sienta bien, aunque todo indica que no es una buena relación, que no es el espacio donde yo debo estar. Entonces, llega un momento donde el desgaste es tanto, el dolor mutuo, el daño mutuo, que es muy difícil luego de eso poder apostar a poder tener una buena separación, ¿sí? Entonces, yo creo que la clave es poder hacer un trabajo de reflexión y de concientización de efectivamente cómo está esa relación, qué puedo genuinamente hacer para que esté mejor, que no es simplemente esperar que pase el tiempo, a veces Ujú. pasa por ir a terapia, por pedir ayuda, por buscar un espacio para solucionar conflictos, porque a medida que yo dejo que el conflicto avance y crezca, son más las probabilidades que termine en una posición de odio al otro, de no poder ni escucharlo ni verlo y son el tipo de dinámicas que complejizan más los divorcios y que terminan arrastrando a Sí. los hijos en el proceso. Se parte de la base de que divorcio es igual a fracaso, ¿no? En el sentido de que el matrimonio es para toda la vida hasta que la muerte los separe, entonces un divorcio implicaría un fracaso. Y cuando haces tu relación histórica, Sujin, el otro día estuve en una charla de música y de lo que hablamos fue de que Connie Méndez fue la primera venezolana que se divorció y en su momento eso fue un escandalazo. Pero no vamos a hablar de Connie Méndez ni de música. Me Claro, interesa, me interesa tu y ahí está el opinión. prejuicio. Sí. Ahí está el prejuicio justamente, el tabú de es un fracaso. No, un divorcio no es un fracaso. Un divorcio es haber tenido la capacidad de entender que esta persona que yo conocí en un momento de mi vida, en unas circunstancias de mi vida y con la cual planifiqué una vida de determinada forma, simplemente llegó un momento donde ni ese proyecto de vida coincidía o esos estilos personales o no funcionamos como pareja en matrimonio conviviente de la manera que esperábamos
que íbamos a convivir, que no es la misma que cuando éramos novios, cada uno en su casa, con Ya. sus espacios Sí. personales, etcétera, etcétera. Entonces, Ujú. yo creo que hay que redefinir el concepto del divorcio como ese poder darme cuenta que esta relación no va a funcionar como nosotros esperábamos y que merecemos estar en relaciones que funcionen como nosotros esperamos, no como un fracaso, sino como una decisión consciente atinada. ¿Tú qué piensas, Alicia, por favor? Yo pienso que todos los procesos de duelo incluyen un periodo de ira, de culpabilización. Puede ser que culpes al otro o que te culpes a ti. Entonces yo creo que no depende solamente de los prejuicios o del grado de conflictividad de una relación, que sí son factores importantes, pero que realmente es natural que haya pataleo cuando algo no funciona, sea un niño que no le dan una chupeta o sea un adulto que termina una relación. Es parte del proceso. Todos queremos que algo sea de una manera y cuando no es de esa manera, tendemos a llorar, tendemos a rabiar. Ahora, cuando somos adultos, se supone que somos maduros y hemos atravesado duelos, como por ejemplo nuestro famoso duelo migratorio venezolano, nuestra diáspora. Se supone que tenemos cierta entereza, cierta madurez, mas no siempre es así, porque todo depende de la personalidad, del estilo de cada quien, de la Ujú. familia de la que venga, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces, en lugar de aceptar que las cosas en esa relación, el vínculo afectivo no funcionó, entonces lo que hacemos es odiar al otro, culpar al otro, así como yo he visto situaciones, porque además yo soy doula, además de terapeuta de familia y pareja, he visto situaciones dolorosísimas donde alguien, por ejemplo, pierde un bebé Ujú. y la persona va a culpar al médico. O sea, es inevitable que haya rabia, que haya desencanto, que haya decepción. Pero lo más importante es no hacer partícipe a los niños de la conflictiva marital, porque los niños necesitan un modelo de calma, de respeto, de cooperación para disminuir así los daños, los riesgos, por ejemplo, de ansiedad o problemas de comportamiento. Y para eso es que muchas veces hacemos las intervenciones Ujú. en este periodo de separación, en los terapeutas de familia y pareja, hacemos las intervenciones dirigidas a la coparentalidad, una coparentalidad cooperativa en la que se pueda hablar con respeto del otro, porque una cosa es la relación de pareja y otra cosa es el vínculo como padre o madre que es necesario sostener para el futuro, para además apoyar el futuro de esos niños. Ujú. A ver, se da la separación y se da la guerra. Se prendió el candelero. ¿Cómo apagamos esa candela? ¿Cómo hacemos para que esa guerra no vaya a mayores y pueda tener en definitiva algún tipo de solución? Sujin. Mira, yo voy a rescatar lo que decía Alicia que tiene que ver con ese proceso de duelo, porque las separaciones tienen esta característica donde los involucrados, aunque todos van a atravesar un proceso de duelo, lo van a atravesar en tiempos diferentes. Por ejemplo, el que ya tomó la decisión de separarse, su proceso de duelo comenzó posiblemente mucho antes, Ujú. ¿sí? Y fue el que le permitió llegar al punto de decir, ya esto no es para mí, necesito irme. Pero el que recibe la noticia, en ese momento comienza un proceso de duelo para él, ¿sí? Y cuando finalmente lo conversamos con los niños, a los niños comienzan también su proceso de duelo en una temporalidad diferente. Entonces tenemos por lo menos 3 procesos de duelo andando en etapas diferentes y que hay que hacer un esfuerzo enorme por poder contener cada uno de estos actores o de estos participantes que necesitan cosas diferentes, ¿sí? Por ejemplo, con los niños, eh, lo que yo tengo que hacer es totalmente diferente a lo que tengo que hacer con los adultos. Con los adultos tengo que ayudarlos a transitar esa emocionalidad en 2 sentidos, en todo lo que necesitan ellos poder trabajar con respecto a su propio duelo, ¿sí? A su propia emocionalidad, a su propia separación emocional, al mismo tiempo que tengo que estarle dando herramientas
para que de cara a sus hijos ellos puedan contener a sus hijos. ¿Sí? Esto que te dicen en los aviones de póngase usted primero la máscara para poder después ayudar al otro. Si yo no tengo la posibilidad de ponerle a ese otro adulto la máscara, que él pueda autorregularse, que pueda entender su proceso emocional, que él pueda digerir todas las situaciones por las que está pasando, muy probablemente él no tenga las herramientas para de cara a sus hijos poder ayudar a regularlos, poder darle los mensajes adecuados que comienzan siempre por no es tu culpa, no tiene nada que ver contigo, esta es una decisión de papá y mamá, de los adultos, incluso dependiendo de la edad, cómo lo transmito. Mientras más chiquito yo tengo que decir cosas concretas como vamos a vivir en casas diferentes, papá va a vivir en esta casa, yo voy a vivir en esta casa y tú vas a estar en las dos casas con nosotros. Si son un poquito más grandes, puedo explicar nos vamos a separar, ya no queremos estar juntos, puedo involucrar un poco más de los motivos entre nosotros dos como adultos, ¿sí? Muy bien. Y ya cuando son un poco más adolescentes, pues hacerlos partícipe, permitirles hacer preguntas, permitirles sus opiniones, validar, como entender más cómo desde su posición sienten que puede estar afectándolos este proceso. El tiempo lamentablemente se nos vino encima, así que Alicia te voy a dejar la palabra concluyente en la mañana de hoy. Bueno, yo voy a concluir con varias recomendaciones súper específicas para aprovechar ese tiempo. ¿Cómo no? Uno es una comunicación eh, clara, adaptada a la edad de los niños, enfatizando que ellos no son responsables de la decisión. Esto, algo así como mamá y papá han decidido vivir separados, pero ambos te queremos mucho y siempre estaremos para ti. Sí, Fomentar la resiliencia a través de rutinas estables, es decir, mantener horarios consistentes, actividades escolares, momentos de calidad con ambos padres para fortalecer esa resiliencia en los niños. Escuchar y validar las emociones de los niños. Los niños tienen emociones muy diversas que van desde la tristeza, el enojo y la confusión y que ellos puedan sentir que sus emociones son escuchadas y validadas puede facilitar el que se adapte mejor. Y finalmente, buscar apoyo profesional cuando es necesario, además de modelar el respeto y el autocuidado. El divorcio puede ser una oportunidad para enseñar a los niños sobre el respeto, la resiliencia, el cuidado personal, porque así demostramos que en los momentos difíciles el amor propio y el respeto mutuo son la base para el futuro de estos niños. Muchísimas gracias, Alicia. Muchísimas gracias, Sujin, por acompañarnos en la mañana de hoy. Sujin Vergara en Santiago de Chile y Alicia Núñez Paredes en Ciudad de México. Son las 10:34. Ya regresamos. Presentan la tercera edición del tomo 2 del libro Nutrición en Pediatría. Nutrición en condiciones patológicas. Vamos a conversar con una de las autoras de este libro, Nutrición en Pediatría, la doctora Ingrid Rachet. Ingrid, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el día de hoy. Hola César, muchísimas gracias a ti por esta invitación, bueno, y a todos los oyentes. Este libro, estamos hablando, tomo 2 del libro Nutrición en Pediatría, Nutrición en Condiciones Patológicas. Este libro, ¿cuándo lo elaboraron? Y tu parte en particular, ¿a dónde se enfocó? Bueno, se comenzó desde finales del año pasado y se publicó recientemente, lo tenemos en la página web de Cania. Bueno, yo participé en 2 de los 32 capítulos de los que conforman el tomo 2. Uno es dislipidemia y el otro es urolitiasis. Cada uno de ellos lo realicé en conjunto con una nutricionista, porque siempre hay el aporte del médico, del nutrólogo y de la nutricionista clínica. Uno fue con Ana María Cisneros, Ana María Pérez Cisneros, el de
ya ahí es netamente un manejo nutricional lo que nos ayuda a normalizar esos valores en los niños. Y la- Depende, por supuesto, si hay asociada a una patología paterna o que ahí actuaríamos en prevención o en caso de que ya sea por trastorno, por problemas de, de alimentación. ¿Y la urolitiasis? Eso se refiere a la parte de los cálculos renales, que sabes que pueden Ujú. ser de múltiples etiologías, bien sea de calcio, de estrubita, o sea, y bueno, entonces también ahí el manejo nutricional juega un factor primordial importante. Hay que regular desde la ingesta de sodio, el consumo de sodio, de proteína, de cuán beneficiosas son el consumo de la fruta. Todo el manejo nutricional es importante en cada una de las patologías, porque en el libro no solo, por supuesto, están los dos que yo escribí, sino que existe desde patologías cardiovasculares, respiratorias, el autismo, el hepático, todo se maneja con la parte nutricional. Centro de Atención Nutricional Infantil de Antímano, CANIA. 30 años. ¿Qué es CANIA, Ingrid? CANIA, como tú lo dijiste, las siglas significan Centro de Atención Nutricional Infantil Antímano, es financiado por Empresas Polar, donde ellos tuvieron su primera planta de cervecería, ahí se construyó el centro. Un centro que es bellísimo, que por supuesto es sin fines de lucro y donde siempre lo primordial para ellos es la organización, el compromiso que siempre se tuvo con la empresa, que todo sea de calidad, o sea, como todo lo que hace Empresas Polar. Ujú. Nosotros teníamos, o sea, bueno, yo trabajé en Empresas Polar durante 18 años, después me jubilé, y muchísimos de los que participamos en el libro somos egresados de Polar, pero nuestro compromiso con ellos es tan grande porque realmente era un placer trabajar en la empresa, en el Centro de Claro. Atención Nutricional Infantil, que todos nos dijeron para continuar. Esta es la tercera edición y desde la primera edición hemos sido partícipes del libro. Y ahorita, bueno, se unieron más personas todavía, porque ya en este tomo 2 se agregaron patologías nuevas. Por ejemplo, en el caso de dislipidemia y urolitiasis, Ujú. yo lo que hice fue una revisión exhaustiva de lo actual, por supuesto, bueno, basado en lo que ya se escribió en el tomo 2. Pero eso incluye no solamente revisión bibliográfica, sino también la experiencia de cada uno de los que participó en cada uno de los capítulos. Ingrid, ¿dónde se consigue el libro? ¿Cómo podemos encontrarlo? Bueno, el tomo 1, que se refiere a la parte de la normalidad, ya ahorita está impreso y se puede comprar en Fundación Polar, en empresa Fundación Polar. El tomo, pero todos están en la página web de CANIA. Ujú. El tomo 2 todavía no está impreso, pero ese es el objetivo, que también la gente que lo quiera en físico lo pueda ir a comprar a Fundación Empresas Polar. De todas maneras, ahí tienen el código QR para obtener toda la información. Exactamente, Ahí- sí, sí, pero y si van a la página web también pueden ver todo lo que hace CANIA, porque no solamente hay Sí. médicos, nutrólogos, nutricionistas, sino que también hay psicólogos, trabajadores Ujú. sociales. Realmente es un equipo multidisciplinario Muy el que bien. maneja cada uno de las patologías. Ingrid, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Bueno, gracias a ti por esa invitación y bueno, y poderme permitido poder difundir esta maravillosa obra. La doctora Ingrid Rashedes, médico nutrólogo. El reloj dice 10:45 de la mañana. ¿Pagaría usted más de $7,000 por unas medias usadas y sucias? Un calcetín usado el 27 de julio de 1997 por Michael Jackson durante un concierto en Niza
fue subastado por $7.100 en una venta organizada ayer en la casa de subasta de Nîmes, en el sur de Francia. El calcetín, la media visiblemente desgastada, fue encontrada al final de un concierto junto a los camerinos del artista por un técnico que trabajaba en el lugar, según la France Presse. El Aurore Illy, subastadora de la casa de ventas, dijo: se trata de un objeto excepcional, incluso de culto para los aficionados de Michael Jackson, y hemos recibido numerosas muestras de interés. Bordado con cristales cuadrados brillantes, el calcetín fue enmarcado y acompañado del pase de acceso al backstage de la época del técnico, según precisó por su parte el sitio internet de subastas Interranchers, haciendo juego con el emblemático guante que llevaba el ícono del pop durante su gira History World Tour. Se cree que el accesorio fue usado en los temas Beat It, Life y Billie Jean, donde Michael brillaba con su moonwalk, ese cuando él caminaba para atrás. Puesto en venta por primera vez en junio, el objeto no había encontrado comprador en esa ocasión. Con un precio inicial de $3.000, su valor estimado estaba entre $3.500 y $5.000. Terminaron pagando $7.000 por las medias, los calcetines usados de Michael Jackson. Y ahora vamos a recibir a alguien que tiene ya mucho tiempo fuera de Venezuela, pero pareciera que fue ayer que salió de Cumaná, el compadito Jorge Glein. Compadito, muy buenos días, ¿cómo está usted? Hola, ¿cómo estás, compadito? Un placer verte y compartir contigo aquí. Un saludo a todos los que están por aquí escuchando y viéndote. Cambur Pintón, mi historia en 4 cuerdas. ¿Qué es eso, Jorge? Bueno, sabes que he estado haciendo conciertos y a medida que he estado tocando me doy cuenta que es chévere cuando uno cuenta un poco de la historia, de lo que ha ido pasando, de cómo se compusieron esos temas. Entonces, lo que hice fue hacer una pequeña historia en la que comienzo en Cumaná, que es donde yo soy en Venezuela, y bueno, y voy contando las canciones que le he compuesto a mi papá, a mi mamá, anécdotas, chistes, y de ahí me voy a Caracas, y empecé a ver cómo otros géneros musicales se podían hacer con el cuatro, que es nuestro instrumento nacional. Y me pareció súper chévere irme a una ciudad maravillosa como Nueva York. Allá empecé a ver otros géneros musicales distintos y de los cuales aprendí muchísimo. Y bueno, toda esta historia es cómo he ido llevando esos viajes, pero sobre todo cómo el cuatro ha ido evolucionando y se ha ido insertando en todos estos géneros musicales distintos que definitivamente son puertas que se abren, y me doy cuenta de que el cuatro es como un pasaporte musical en donde se puede viajar por cualquier parte, por cualquier género musical, y definitivamente ver el cuatro como un instrumento universal. Entonces un poco esa historia, pero también contando a través del instrumento cómo se ha ido desarrollando, gracias también a grandes maestros que han ido haciendo lo suyo por muchos años, ¿no? Has tenido una carrera, de verdad, como se decía antes, fulgurante. Has hecho música académica con la Filarmónica de Los Ángeles, luego has estado en Europa bajo la dirección del maestro Dudamel, has hecho jazz, has estado en el Carnegie Hall con John Baptiste. Esas anécdotas también nos las cuentas, Jorge. Sí, un poquito, aunque, o sea, hago como unas breves cositas por ahí, pero sobre todo lo enfoco mucho hacia la música, de cómo también ha ido evolucionando y cómo ha ido haciendo varias cosas, juntándolo con otros géneros, ¿no? Pero sí, es contar un poco hasta dónde puede llegar el cuatro cuando uno ve, por ejemplo, si yo te pregunto, tú ves un piano y te dice, ¿qué género musical se puede tocar con el piano? Y automáticamente dices todos, cualquiera. Entonces, eso exactamente es lo que quiero que pase con el cuatro, poco a poco, y el trabajo que no solamente yo, sino muchos cuatristas en el mundo están haciendo es eso. O sea, que el cuatro pueda verse como eso, como un instrumento que no tiene ningún tipo de fronteras, y creo que para eso hay algo que para mí es básico, es muy, muy importante, que es no ver el cuatro como el mejor instrumento del mundo, ni a Venezuela como el país más hermoso y el mejor del mundo,
sino al contrario, decir, yo me siento orgulloso de donde soy, me siento orgulloso de tocar este instrumento maravilloso, pero también sé que otras personas tienen esa misma pasión por su país y sus instrumentos. Entonces, cuando uno conecta esas pasiones es que verdaderamente se crea este ambiente súper lindo de poder compartir la música. Y el arte crece cuando se comparte. Has dicho algo extraordinario. Esa cosa chauvinista patriotera de no hay playas como las de Venezuela, no, hay playas igualitas y más bellas en todas partes. Sí. Uno hace lo que hace y uno es de donde es y punto. Pero es que me recuerdo la vez cuando tocaste en el Carnegie Hall que se te acercó esta actriz tan famosa, ella tan bella, a preguntarte por esa guitarrita tan bonita y tú no sabías quién era. No, en ese momento no, porque es que se me pasaba por la mente, y cuando yo sentí que el brazo aquí que me decía, oye, perdón, y yo veo una mujer muy linda y me dice, qué bonito, es de las cosas más hermosas que he escuchado en mi vida, ¿qué instrumento es ese y qué música es esa? Y yo le digo, no, esa es la música de Venezuela, mi país, este instrumento se llama cuatro y tal, y no sé, ¿me puedo tomar una foto contigo? Y fue cuando descubrí y la vi que era Anne Hathaway. Entonces fue muy bonito ese momento, porque ella se rió, porque yo, bueno, ni me había reconocido. Y bueno, por ahí hay una foto bien, que rodó muchísimo, y definitivamente una nueva enamorada de la música venezolana y del cuatro. Y tú queriendo que fuera enamorada tuya. No, ya terminamos, de verdad que eso no pudo continuar. No pudo continuar. Ahora, no, pero sí es muy lindo, y también me pasó algo así en Nueva York, tocando en la gala Guayata You de Patricia Velázquez. Estaba haciendo el solo 4 y tal, y cuando veo dos de los que estaban ahí eran Joshua Bell y estaba también Sting. Y Sting fue el que se me acercó y me dijo, ¿qué es eso? ¿Eso es un charango? ¿Qué instrumento es ese? Y tal, no sé, no, ese es el 4, no sé qué cosa. Entonces fue algo súper bonito, ese momento también. Por ahí fotos y videos. Sting y Joshua Bell. Sí, estaban en la misma mesa. Cuando yo lo veo, estaban de pie aplaudiendo, y yo que tenía esa pierna temblando así, bajándome. Pero fue muy bonito ese encuentro. No sé en cuál de esos bits que haces con la orquesta sinfónica que te toca solo, creo que lo hiciste fue en California, porque cuando se estrenó la obra de Grau, venía la pieza fuerte con que cerraba era Carmina Burana, ¿no? Y tú hiciste la entrada de Carmina Burana, que es apoteósica, en el 4. Sí, fue súper cómico porque en ese momento estaba tocando, entonces hice un pedacito de Carmina Burana y la gente estaba muerta de la risa, y la orquesta también, y eso porque fue como un guiño por ahí a varias obras de la música clásica que me encantan. Entonces todas estas hice como una pequeña introducción para el pajarillo, y son hay un poquito de Carmina Burana, de la Toccata y Fuga de Bach, también Orff. Hay varias cosas ahí, Beethoven, también un poquito del concierto de Aranjuez, o sea, hay como un juego con todo eso, y después pero es que decías, con este instrumento se puede tocar todo, y cito Carmina Burana porque es una obra muy ambiciosa, la entrada es explosiva, coros, la orquesta, 60, 80 músicos, y tú hiciste eso con las 4 cuerdas del 4. Sí, bueno, hay como melodías que se quedan para toda la vida, esas obras, y eso es un poquito tratar de sacar la melodía y la armonía lo que pueda, tratar de hacer como una síntesis de esos momentos, y que la gente pueda identificar una obra orquestal con las melodías y con las armonías que se puede hacer, ¿no? Entonces es bien interesante, es bien chévere. No, maravilloso. Por supuesto, en el espectáculo vas a echar los cuentos, pero vas a estar con el 4, ¿verdad? Por supuesto, sí, todo el tiempo. De hecho, es un concierto en donde voy contando cosas, pues, o sea, es realmente quizás un 50-50 o quizás de 60-40 entre música y... Para que lo sepan nuestros amigos, amigas y amigos. Es más o menos como cuando nos reunimos en casa y tú vas con el 4, pero sin el whisky en la mano. No, es verdad, no había pensado en eso. Pero es eso, ¿verdad? Es una conversación. Pero sí, es un poco eso. Por ejemplo, imagínate que voy a tocar una canción y te cuento, mira, tú no sabes, este tema me pasó con esto y esto y esto, y por lo menos la historia de mi papá, de mi mamá,
de Cumaná, y voy contando esas historias y voy tocando la música, y evidentemente Más cuando los uno escucha la versos, música y tiene el contexto, más los más los versos, versos de... los versos que tú te conoces de cumanese, maracucho, ¿no? del sobrino Andrés Eloy Blanco. Del sobrino Andrés Eloy Blanco de Cumaná. Porque es que quiero que sepan, queridas amigas y amigos, que el sentido del humor de este cumanés es a prueba de triquitraqui. De verdad es una cosa extraordinaria. Lo hemos compartido mucho y de Sí. verdad ha sido muy chévere todos estos cuentos de cumaneses, pero lo que pasa es que Sí. aquí uno se porta bien. Sí, es bueno que recite los versos del sobrino Andrés Eloy Blanco de Cumaná. Ok, A lo voy ver, a hacer, lo voy a hacer. sí, por favor, y el del puente sobre el lago, ese es una maravilla. Son buenísimos. Sí. Sí, vale, bueno, vamos a disfrutar muchísimo este concierto. Yo estoy muy contento porque lo voy a presentar acá en Miami. He estado trabajando en varias ocasiones en otras ciudades, como tratando de darle más forma y todo esto. Así que los espero este 9 de agosto, Ujú. 9 de agosto en el Teatro Trail, ahí en la calle 8. Ya las entradas están a la venta. Estoy muy contento porque van volando las entradas, Qué y el bueno. 10 de agosto estaré en Orlando, en el Orlando Museum of Art. También las entradas están a la venta y quedan ya pocas. Y bueno, y aparte de invitarlos, decirles que yo creo que parte de este concierto es salir muy, muy, muy enamorado una vez más de ese país maravilloso que tenemos, de nuestra cultura, de nuestro instrumento nacional y de nuestras costumbres, nuestras raíces. Entonces creo que es bien, bien chévere también para llevar a los chamos y se conecten un poquito con eso. A ver, repite, el 9 en el trail de Miami, calle 8. ¿A qué hora? Ujú. A las 5 de la tarde. 5 de la Este, tarde, un concierto tempranero. sí, señor. Y el 10 en Orlando. Sí, el 10 vamos a estar allá en Orlando, en el OMA, que llaman Orlando Museum of Art. Muy Así bien. que bueno, vamos a disfrutar muchísimo por allá, amigos, en Miami, de Orlando, y también esperando que todo esto lo hagamos mucho más en otras ciudades de Estados Unidos y bueno, en el mundo. Seguro que sí, porque entre las ventajas que tienen los cuatristas es que no son contrabajistas. El cuatro se Exacto. carga en una mano. El pobre. Bueno, aunque ese día va a estar conmigo el profesor Elvis Martínez, me va a acompañar y va a estar tocando conmigo, y saben que él es un genio. No, Y es un además genio. quiero agradecer mucho a quienes están produciendo este evento, que son Storytelling y Rumba Miami, que son dos Muy hermanos, bien. Daniel García y José Ávila, que están haciendo un trabajo muy lindo para esto. Ahí estaremos de primerito, querido Gracias, compañero. compadrito. Ahí nos vemos. Gracias. El gran Jorge Glenn. Son las 10:58. Este viernes en Conexión. Este viernes, día decisivo para los venezolanos portadores de TPS en los Estados Unidos. De ello nos ocupamos este viernes en Conexión. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.